Irán inició una operación contra una base estadounidense en Qatar, según informó la televisión estatal iraní. Hasta hace unos minutos, la diplomacia internacional esperaba con atención cuál sería la respuesta del líder del Ayatollah Khamenei. Para actualizarnos, José Levi está con nosotros en vivo desde Jerusalén con todos los detalles de esta noticia que cambia segundo a segundo. José, muy buenas tardes, adelante. Un ataque, todavía se desconoce el número de misiles que estaría lanzando Irán contra, principalmente parece, según hemos sabido de dos fuentes distintas, bases estadounidenses en Qatar y también en Irak. Entonces, esto cuando se habla de una respuesta de esta República Islámica a los ataques el pasado fin de semana por la aviación estadounidense contra lo que son instalaciones nucleares de Irán en tres lugares distintos de esta República Islámica. Entonces vemos que efectivamente estos ataques llegan después de que Irán una y otra vez asegurara que tiene que tomar algún tipo de represalia por esos ataques. Así también lo acaba de decir en su cuenta de redes sociales Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán. Dijo que Irán no busca una guerra, no la comenzó, dice él, pero junto a esto tampoco puede permanecer impasible después de los ataques de Estados Unidos. Entonces, un aspecto fundamental de lo que ocurra ahora será si hay o no víctimas, si hay o no bajas en el lado del ejército estadounidense. Ya habíamos visto en estas últimas horas cómo la situación de alerta iba en aumento rápidamente en Qatar. Ahí, por ejemplo, durante esta mañana se llamó a los ciudadanos estadounidenses a quedarse en sus casas, no salir como medida de precaución. También hemos visto hace un par de horas cómo Qatar decidía el cerrar su espacio aéreo para cualquier tipo de aviación civil, y todo esto cuando hay que recordar que en Qatar se encuentra la base militar de El Udeid, la cual fue visitada inclusive por el propio Donald Trump en su visita al Medio Oriente hace un mes. Es esta base de El Udeid que ahora estaría siendo atacada, la principal con la que cuenta Estados Unidos en el Medio Oriente, en esta zona del mundo. Hablamos aproximadamente de unos 10.000 soldados. Esto cuando hay que tener en cuenta que Estados Unidos cuenta con 8 bases activas y en total más de 18 lugares, desplazamientos distintos para sus tropas en lo que es el Medio Oriente. Pero esta base de El Udeid en Qatar es la principal. También está la base de Ain el-Assad, que se encuentra en el interior de Irak y que aparentemente también estaría siendo atacada ahora por Irán. Hay que recordar que en el año 2020, después de que el mismo Donald Trump en su primera cadencia como presidente decidiera terminar con la vida de Qasem Soleimani, quien era el líder máximo de las unidades El-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, entonces también se temía una represalia considerable de Irán contra las fuerzas de Estados Unidos. Entonces también esta base en Irak de Ain el-Assad fue atacada por los misiles iraquíes. Entonces hubo heridos entre los soldados estadounidenses, pero al final, al menos en ese momento, Donald Trump decidió no responder a ese tipo de ataque por el hecho de que no había habido víctimas mortales. Entonces, ahora ese tema pasa a ser central. Eso sí, si tal como estamos viendo sobre el terreno había tantas advertencias, esto habría llevado a que las tropas estadounidenses en estas bases estuvieran en refugios, estuvieran en lugares seguros,
y de esta manera intentar impedir que pueda haber víctimas mortales, que pueda haber bajas. Y esto cuando es de señalar que Donald Trump, en el mismo discurso que anunció la destrucción total, dijo él, de las tres instalaciones centrales nucleares de Irán, entre ellas la de Fordow, que era la más inaccesible, él también advirtió a Irán de consecuencias muy graves caso de que atacara a sus tropas. Entonces, aquí vemos una situación en la cual aparentemente, y esto es quizás la esperanza, esto quizás está llevando a que el precio del petróleo por ahora no suba a niveles astronómicos, a que tampoco se hunda la bolsa en Wall Street o situaciones similares, es porque se piensa que tanto Irán como Estados Unidos no estarían interesados en una escalada. Entonces, probablemente Irán, a través de distintos mediadores, habría advertido a Estados Unidos de que se iba a producir este ataque o estos ataques, y esto quizás se puede llevar a que esta situación de tensión no pueda bajar en la zona, pero siempre existe una posibilidad de que la situación se descontrole, de que se pueda llegar a una realidad de acciones, represalias y contrarrepresalias. También, según dicen los medios de comunicación israelíes, habría una coordinación entre Estados Unidos e Israel, que ya se habría decidido estos días de antemano, para reaccionar a cualquier posible ataque de Irán de una manera coordinada. Precisamente se piensa para intentar impedir una escalada que aparentemente ahora nadie quiere. Entonces, este pareciera ser un factor central en una realidad que es extremadamente volátil. Iván. Porque estamos en un conflicto que tiene muchas aristas y que tiene cada vez más jugadores en el medio. Vos recién mencionabas todo lo que puede llegar a pasar con el petróleo, con las bolsas del mundo, y estábamos hablando de Irán y Estados Unidos y la respuesta que Irán puede dar tanto en Qatar como en Irak. Pero quiero preguntarte por otro de los actores de este conflicto, que es Israel. ¿Qué pasa en Israel en estos momentos en medio de esta situación? ¿Cómo se vive allí? Bueno, sí, primero decir que hasta ahora el ataque no es masivo. Sí, después de los ataques israelíes del pasado 13 de junio, que de hecho comenzaron este conflicto actual a gran escala, hubo una respuesta de Irán con más de 100, hay quienes dicen más de 200 misiles balísticos contra el interior de Israel. En este caso estamos hablando de una decena de misiles. Entonces vemos que por ahora al menos la reacción iraní no es masiva contra estas bases estadounidenses en el Medio Oriente. Esa aparentemente es la primera impresión, pero todavía está por ver si estos ataques van a continuar en las próximas horas o si por el contrario esto puede ser el fin de la represalia de esta República Islámica, y que tal como ocurrió en el año 2020, después de la muerte de Qasem Soleimani, de la Guardia Revolucionaria, en otro ataque de Estados Unidos, se decida por parte también estadounidense el no continuar, no agravar este conflicto. En lo que respecta a Israel, es de destacar que en las pasadas horas han continuado los ataques en ambas direcciones. Israel ha bombardeado lo que es la entrada de la cárcel de Evin, que es una cárcel donde grupos pro derechos humanos aseguran que se han realizado violaciones espeluznantes de estos derechos humanos a detenidos por ideas políticas, a periodistas. Entonces Israel habría bombardeado la entrada de esta cárcel para permitir la huida, la salida de estas personas de este centro penitenciario.
También vemos que Israel ha seguido con sus ataques, medio centenar de aviones han participado hasta ahora durante hoy en estos ataques de más de un centenar de misiles contra objetivos relacionados con el régimen, relacionados con la Guardia Revolucionaria, relacionados con las unidades, las milicias Basij, que también son una parte relacionada con la Guardia Revolucionaria. También vemos que hay ataques contra lugares de lanzamiento de misiles para impedir que estos misiles balísticos puedan seguir siendo lanzados contra el interior de Israel. Vemos que también Israel ha atacado a varios aeropuertos en el interior de Irán, destruyendo inclusive ahí aviones de guerra iraníes. Y esto cuando vemos que de forma paralela también han continuado los ataques de Irán contra el interior de Israel, pero eso sí, son ataques mucho más limitados en número. Hablamos de 5 ofensivas en las cuales habrían participado en total 8 misiles balísticos, o sea, en más de un par de ocasiones habría sido un solo misil balístico el lanzado desde Irán contra el interior de Israel. No ha habido víctimas en este país, pero junto a esto vemos esta situación realmente delicada y sobre todo después de que este fin de semana Estados Unidos, y a esto es lo que está reaccionando ahora Irán, llevar a cabo una ofensiva militar a gran escala contra las instalaciones, las 3 instalaciones nucleares más importantes de Irán. En total se calcula que más de 125 aviones de guerra estadounidenses habrían participado en esta operación, entre ellos 7 superbombarderos del tipo B-2 Spirit, que tiene cada uno de ellos la capacidad de llevar 2 bombas ingentes que penetran búnkeres, cada una de ellas de cerca de 14 toneladas de peso. Esto habría llevado sobre todo a un daño considerable a la instalación nuclear más inaccesible de Irán, la que está situada dentro de un monte. Ahí fue perforada esta instalación nuclear y ahora ahí es donde llegaron los misiles, las bombas estadounidenses y habrían llevado ahí a, según dicen en Estados Unidos, la destrucción total de esta instalación nuclear de Fordow. Junto a esto, en Irán aseguran que los daños son superficiales. En el Organismo Internacional de Energía Atómica aseguran que es de suponer que los daños han sido muy significativos. También ha habido ataques contra la zona de Natanz, una área de enriquecimiento de uranio central para Irán. Ahí fueron lanzadas 2 de estas bombas que perforan búnkeres. También fueron lanzados este fin de semana más de 2 docenas de misiles de crucero del tipo Tomahawk desde submarinos estadounidenses contra la instalación nuclear de Isfahán. Pero todo esto cuando dijo Donald Trump que había terminado la operación. Ahora estamos viendo esta primera reacción de Irán. Veremos cuáles son las consecuencias y de esta forma podremos también comenzar a ver si va a haber una escalada o si por el contrario esta área, este tiempo de tensión vuelve de alguna forma a calmarse, pero todas las posibilidades están abiertas.